Compañeros, ¿y si les dijera que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el hombre que ha sido el mayor adversario político de Gustavo Petro durante más de 2 décadas, el fundador del uribismo, el padre espiritual de la derecha colombiana, acaba de publicar un mensaje agradeciéndole públicamente al presidente Petro? Y no por cualquier cosa, compañeros. Le agradeció porque Petro autorizó que Santiago Uribe, el hermano del expresidente, condenado a 28 años y 3 meses de prisión por paramilitarismo, fuera trasladado a una guarnición militar para cumplir allí su condena en lugar de una cárcel ordinaria. Uribe agradeciéndole a Petro. Lean eso otra vez. El hombre que durante 4 años financió cada mentira, cada titular, cada campaña mediática para destruir a Petro, tuvo que salir a decir públicamente muchas gracias, presidente. Y la respuesta de Petro fue una sola palabra que vale más que 1000 discursos: cumplí. Quédense hasta el final de este video, compañeros, porque esta historia revela algo que ningún medio de la oligarquía va a poder tapar. Quién es el vengativo y quién es el demócrata en Colombia quedó claro esta semana para todo el país. Venga, vamos a poner esto en contexto porque esta noticia tiene una profundidad que va mucho más allá de lo que parece a simple vista. Hace unos días, el expresidente Álvaro Uribe publicó en su cuenta de X un mensaje que desató una ola de análisis en todos los noticieros, periódicos y redes sociales de Colombia. Escribió textualmente: agradezco al gobierno nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, me informó que el presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias. Compañeros, piensen en el peso de esas palabras. El hombre que representa todo lo que el pacto histórico ha combatido durante décadas, tuvo que reconocer públicamente que el gobierno de Gustavo Petro lo trató con decencia. Que el presidente de la izquierda, al que sus medios pintaron durante 4 años como un dictador vengativo y resentido, cumplió una promesa personal que le había hecho a su mayor enemigo político. Eso no salió así de grande en los titulares de RCN, ni de Caracol, ni de Semana, ni de El Tiempo, porque a los medios de la oligarquía no les conviene que Colombia vea esa fotografía. No les conviene que el pueblo sepa que Petro cumplió su palabra incluso con quienes más lo atacaron. Y la respuesta del presidente Petro fue de una contundencia que dejó sin argumentos a toda la derecha colombiana. Escribió en sus redes sociales una frase que recorrió el país entero de norte a sur y que golpeó directamente la narrativa que la derecha construyó contra él durante 4 años. Dijo: prometí respetar a la oposición y no actuar con venganza. Prometí que no molestaría a la familia del presidente Uribe o a él en mi gobierno. Cumplí. Compañeros, esa palabra, cumplí, vale más que cualquier discurso, cualquier cadena nacional, cualquier comunicado de prensa. Porque hay que entender lo que significa en el contexto político colombiano de estas semanas. En el mismo periodo en que el señor Abelardo amenaza con encarcelar a Petro una vez que llegue al poder. En el mismo periodo en que el señor Restrepo deja abierta la puerta de la extradición contra líderes del pacto histórico. En el mismo periodo en que el gobierno entrante ha declarado una y otra vez que viene a hacer justicia con el petrismo. En ese mismo periodo, compañeros, Gustavo Petro, el presidente que los medios de la derecha llevan 4 años pintando como autoritario y peligroso, cumplió una promesa personal que le hizo a su mayor adversario político y autorizó el traslado del hermano de ese adversario a una instalación más digna. Miren la diferencia. Miren quién amenaza con cárcel y quién cumple promesas de decencia. Pero ojito, compañeros, porque esta historia tiene una capa mucho más profunda que hay que contar completa para que entiendan la magnitud de lo que pasó. La historia de Santiago Uribe con la justicia colombiana es larga y tiene que ver directamente con todo lo que el senador Iván Cepeda denunció durante años, a veces completamente solo, a veces arriesgando su propia vida. Santiago Uribe fue hallado culpable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de ser coautor de los crímenes del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles.
Un grupo que operó en el norte de Antioquia durante los años 90 bajo una lógica de lo que ellos llamaban limpieza social. Operaban desde la hacienda La Carolina, en el municipio de Yarumal. Allí se entrenaban paramilitares. Allí se celebraban reuniones para definir las acciones violentas. Allí se coordinaba el horror. Y todo eso en connivencia con agentes del Estado. La investigación contra Santiago Uribe comenzó desde 1995. Fue archivada 4 años después por falta de pruebas. Permaneció sin avances durante más de una década. Pero la verdad, compañeros, tiene una cualidad que la mentira nunca tendrá. La verdad no se cansa. Y después de un juicio que duró 10 años, la Corte Suprema confirmó en última instancia la condena del Tribunal Superior de Antioquia. 28 años y 3 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y por la privación violenta de la vida de un conductor de autobús en Antioquia. Todo catalogado como crímenes de lesa humanidad. Por eso no prescribió. Por eso la justicia finalmente llegó. Si esta historia te importa, compañero, y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y aquí es donde entra el senador Iván Cepeda de una manera que ningún medio de la derecha quiere que ustedes recuerden. Porque fue Cepeda, compañeros, fue el filósofo, fue el senador que la derecha quiso dar por acabado la noche del 21 de junio, quien durante años denunció el paramilitarismo ligado al entorno de la familia Uribe. Fue Cepeda quien puso en el debate público la investigación sobre los 12 apóstoles cuando nadie más se atrevía. Fue Cepeda quien llevó esas denuncias al Congreso, a los tribunales, a los organismos internacionales de derechos humanos. Fue Cepeda quien pagó un precio político enorme por esas denuncias. Lo persiguieron, lo difamaron, lo acusaron de montajes, le hicieron un proceso judicial que llegó hasta la Corte Interamericana. Lo intentaron destruir políticamente por atreverse a señalar lo que la justicia acaba de confirmar con una condena de 28 años. Compañeros, que hoy Santiago Uribe esté pagando una condena por exactamente aquello que el senador Cepeda denunció hace más de 15 años, es la confirmación más contundente, más irrefutable, más aplastante de que la izquierda colombiana tenía razón desde el principio. Cada denuncia de Cepeda era verdad, cada investigación era cierta, cada señalamiento era justo, y la justicia lo confirmó. No Cepeda, no Petro, no el pacto histórico, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la máxima instancia judicial del país. Y ahora viene algo que a Álvaro Uribe le debe arder en el alma, pero que no puede negar porque él mismo lo escribió en sus redes. Durante la campaña presidencial, Uribe acusó a la Fiscalía y al gobierno de Petro de mantener un supuesto complot en su contra y de tener un compromiso político con el entonces candidato Iván Cepeda para meterlo preso. Eso dijo Uribe, que Petro y Cepeda estaban confabulados para perseguirlo judicialmente, que el gobierno de la izquierda iba a usar la justicia como arma de venganza contra la familia Uribe. ¿Y qué hizo Petro? Todo lo contrario. Le autorizó a Santiago Uribe cumplir su condena en una guarnición militar por razones de seguridad. Le concedió un trato digno al hermano de su mayor enemigo político. Y le dijo al país entero, prometí no actuar con venganza y cumplí. Ahí quedó al descubierto la mentira más grande que la derecha colombiana construyó contra Petro durante 4 años. La mentira de que era un vengativo. La mentira de que iba a perseguir opositores. La mentira de que era un dictador. Todo era mentira. Y la prueba es que el propio Uribe tuvo que salir a darle las gracias. Si quieres seguir informándote con la verdad que los medios del establecimiento no te cuentan, suscríbete a Colombia Unida y activa la campana. Y ahora miren el contraste, compañeros, porque aquí es donde esta historia cobra su dimensión más poderosa y más reveladora. Miren la fotografía que Colombia tiene frente a sus ojos esta semana. De un lado, el presidente Gustavo Petro, el presidente de la izquierda, el que los medios de la oligarquía llamaron autoritario, vengativo, peligroso. Ese presidente cumplió su promesa personal con su mayor adversario. Autorizó un traslado digno para el hermano de Uribe. No usó el caso para humillar. No usó el poder para vengarse. Respetó la oposición. Respetó a la familia.
cumplió. Del otro lado, el señor Abelardo, el presidente de la derecha que viene, el que todavía no se ha posesionado. Y ese hombre, compañeros, ya amenazó con encarcelar a Petro cuando llegue al poder. Ya dijo que Petro recibirá lo que merece. Ya suspendió el empalme. Ya llamó loquitos a 12.700.000 colombianos. Ya quiere posesionarse en un cuartel militar lejos del pueblo. Si esto lo hubiera hecho Petro, si Petro hubiera amenazado con encarcelar a Uribe, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? ¿Qué no estarían titulando El Tiempo y Semana? Habrían gritado tiranía, habrían pedido sanciones internacionales. Pero como es el tigre de papel el que amenaza con cárcel al presidente saliente, silencio cómplice absoluto, doble vara de siempre. Y el presidente Petro, en medio de todo este intercambio con Uribe, recordó algo que conecta directamente con el senador Cepeda y con la lucha histórica de la izquierda colombiana contra el paramilitarismo. Le dijo a Uribe en sus redes, semanas antes de este episodio: hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio, y Colombia ganaba con la verdad. Eso es Petro, compañeros. Un hombre que le ofreció a su adversario el camino de la verdad y la reconciliación. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. El instrumento que nació de los acuerdos de paz del 2016 que la derecha intentó destruir y que el gobierno de Petro defendió con uñas y dientes durante 4 años. Petro le ofreció a Uribe la verdad como salida. Uribe eligió negar todo y llamar injusta la condena de su hermano a pesar de que la Corte Suprema la confirmó en todas las instancias. Cada uno eligió su camino, y la historia va a juzgar quién eligió bien. Y hay algo más que ningún medio del establecimiento quiere conectar con este episodio y que es fundamental para entender lo que viene. El señor Abelardo quiere posesionarse en una guarnición militar. Quiere crear los bloques de defensa para la seguridad urbana, que el senador Cepeda ya denunció como paramilitarismo reencauchado. Quiere volver a poner el ESMAD en las calles contra la juventud colombiana. Quiere un ministro de defensa que es un general retirado. Tiene toda la estética, todo el lenguaje y toda la estructura del poder militar. Y el hermano del hombre que representa ese proyecto político, el hermano del padre espiritual de la derecha colombiana, está condenado a 28 años de prisión por paramilitarismo. Condenado por exactamente aquello que el senador Cepeda denunció durante años. Condenado por exactamente aquello que la derecha colombiana siempre negó. Las convivir derivaron en paramilitarismo. El paramilitarismo produjo los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles operaban desde la hacienda de Santiago Uribe, y ahora el señor Abelardo quiere repetir esa fórmula con otros nombres. Bloques de defensa en vez de convivir, ESMAD en vez de diálogo, megacárceles en vez de justicia. Es la misma receta, con la misma gente, para los mismos fines. Cumacárceles en, malecede la tialida, convivir la sede, convivir, alida sede, malecede la tialida, ESMAD, en vez de justicia, ESMAD, malecede la tialida, malecede la tialida, malecede la tialida, alida sede, malecede la tialida, malecede la tialida, malecede la tialida, malecede la tialida, alida sede, malecede la tialida, malecede la tialida, malecede la tialida, malecede la tialida. Suscríbete a Colombia Unida si quieres seguir siendo parte de esta resistencia informativa. Dale like y activa la campana. Y mientras todo esto ocurre, compañeros, el senador Iván Cepeda sigue en pie. El filósofo que durante años arriesgó todo por denunciar el paramilitarismo. El hombre que la justicia le dio la razón de manera definitiva e inapelable con la condena contra Santiago Uribe. Cepeda sigue recorriendo el país construyendo la resistencia más organizada que ha tenido la izquierda colombiana en su historia. Sigue al frente de los 69 congresistas del Pacto Histórico, que ya decidieron no asistir a la posesión del señor Abelardo el 7 de agosto. Sigue instalando la narrativa que 12.700.000 colombianos necesitan escuchar, que no desaparecieron de la historia política, que su voto importa, que la desobediencia civil pacífica es un derecho constitucional cuando el poder actúa contra el pueblo.
Y sigue siendo el hombre que le pone nombre y apellido a cada denuncia, que no denuncia abstracciones, que señala personas, estructuras, conexiones, y que la justicia, una y otra vez, le termina dando la razón. Y el presidente Petro, por su parte, sigue gobernando hasta el último día con la dignidad de un estadista. Cumplió su promesa con Uribe, cumplió con la Constitución, convocó al pueblo para el 20 de julio en todas las plazas del país. Ordenó que ningún cuartel sirva para el show del señor Abelardo. Anunció guardias de la libertad desarmadas para proteger a los líderes sociales. Y va a entregar la presidencia el día que manda la ley, como lo hacen los demócratas de verdad, no como los que amenazan con cárcel antes de sentarse en la silla. No como los que suspenden empalmes porque les dicen la verdad. No como los que llaman loquitos a la mitad de un país. Petro cumplió. Esa palabra, compañeros, va a perseguir al señor Abelardo cada día de su gobierno. Porque cuando el pueblo compare al presidente que respetó a su adversario con el que amenaza con encarcelar a su predecesor, la diferencia va a ser tan brutal que ningún editorial de semana, ni ningún noticiero de Caracol va a poder taparla. La fotografía que Colombia tiene esta semana es la más clara que ha tenido en años. De un lado, Petro cumpliendo su palabra con Uribe. Del otro, el señor Abelardo amenazando con cárcel a Petro. De un lado, un presidente que respetó a la oposición durante 4 años. Del otro, un presidente que todavía no se posesiona y ya quiere venganza. De un lado, la izquierda que construyó paz, reformas sociales y dignidad. Del otro, la derecha que quiere cuarteles, ESMAD, bloques paramilitares y megacárceles. De un lado, la verdad que el senador Cepeda denunció durante años y que la Corte Suprema confirmó con 28 años de condena. Del otro, la misma derecha que siempre negó todo y que ahora quiere gobernar con la misma receta que produjo el horror. ¿Quién quiere venganza y quién quiere justicia? Quedó absolutamente claro esta semana para todo el país. Y aquí la pregunta obligada, compañeros. Sabiendo que el presidente Petro cumplió su palabra con su mayor adversario, mientras el señor Abelardo amenaza con encarcelarlo sin siquiera haberse posesionado, sabiendo que la justicia le dio la razón al senador Cepeda con la condena por paramilitarismo contra Santiago Uribe, sabiendo que la derecha quiere repetir la misma fórmula que produjo a los 12 apóstoles con los bloques de defensa, el ESMAD y las megacárceles, ¿vas a guardar silencio mientras le devuelven el paramilitarismo a Colombia disfrazado de seguridad o vas a unirte a la resistencia pacífica que lideran el senador Cepeda y el presidente Petro este 20 de julio en todas las plazas de la Militaristo y los 20 de la Colombia? País, tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: Petro cumplió, la historia juzgará. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera sepa quién actúa con decencia y quién actúa con venganza. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.